tardes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 2. Hoy pues vamos a dar continuación al módulo 2 y 3 de esa materia de Derecho Penal 2. Segundo encuentro tecnoformativo, nos queda uno solo. Me gustaría pues que en la medida de sus posibilidades se puedan conectar em, y que estén pues atentos a tanto a esta materia como a otras materias con los demás profesores. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las formas de participación accesoria. En la clase pasada vimos lo que eran los delitos contra las personas, propiamente el homicidio. Tocamos algunos puntos de la violación. Hoy vamos a revisar las formas inacabadas del delito, las formas de participación accesoria, que son importantes pues también para poder analizar cada articulado, cada norma o cada tipo penal. Y vamos a ver algunos delitos contra el derecho internacional, contra la libertad de cultos, la libertad individual, que el encubrimiento, la fuga de detenidos, todo eso pues que está en el programa académico. Ok. Bueno, con respecto a las formas inacabadas del delito, ¿cuáles serían? La tentativa y la frustración. Las formas inacabadas del delito se encuentran pues consagradas en el Código Penal, en el artículo 80, 81, 82. Me permito leer, es necesario que ustedes pues también tengan a su mano el Código Penal vigente. ¿Y cuál es el vigente? El del 2005. Dice, el artículo 80, son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes de su voluntad. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por causas o circunstancias independientes de su voluntad. La línea entre el delito frustrado y el delito tentado pues también es muy delgada y pues pudiera tender a confundir, porque el primero dice que hay delito tentado cuando la persona ha tratado de hacer todo lo necesario, ha comenzado su ejecución con medios apropiados, pero no ha realizado todo lo que es necesario para hacerlo. Entonces, eso de que no ha realizado todo lo que es necesario es que un ejemplo sería la persona tiene en su mente efectivamente cometer un homicidio. Busca la forma de cometer el homicidio a través de un arma, llámese de fuego, pero no, no como tal, no sabe portar armas, no sabe disparar. Entonces, puede ser que sí, pensó en el homicidio, intentó, lo materializó, compró el arma, pero no sabe, en todo caso, pues disparar. Dispara y lógicamente como no sabe, pues ni siquiera le llega a esa persona, a nadie como tal, pues o sea, no ha hecho todo lo que es necesario. Debió en todo caso primero, o sea, saber disparar para, pues, lógicamente, cometer el hecho delictivo. Pero lógicamente que la tentativa es punible porque si la persona fue detenida con el arma y tenía, pues, me imagino que a veces del susto, sí, o sea, tenía esa arma porque iba a cometer un robo, porque iba a cometer un homicidio, pues sí comenzó, por eso es tentado. Ni siquiera llegó a la aproximación de cometer ese hecho delictivo, o sea, de ejecución, de consumación como tal. Mientras que la frustración, la persona igual hace todo lo necesario, compra el arma, sí sabe disparar, pero en el momento que dispara, pues lógicamente no le da un órgano que compromete la vida del ser humano. Por decir, le da en un brazo o le da cerca del corazón y demás. O sea, tenía la intención efectivamente de matarlo, pero lógicamente no lo hizo porque, pues, o sea, por causas independientes a su voluntad, pues lógicamente
fue frustrado, o sea, no fue certero, o inclusive dándole en una parte vital, cerca del corazón o en el estómago, en los pulmones, en partes vitales, pues la persona es rescatada, no muere, es intervenida quirúrgicamente de manera rápida y pues lógicamente se salva. Pero hay homicidio en grado de frustración. No sería homicidio en grado de tentativa, sino homicidio en grado de frustración, porque efectivamente la persona hizo todo lo necesario, pero por causas independientes a su voluntad, pues la persona sobrevivió y pues lógicamente, por eso les digo, la línea entre la tentativa y la frustración es muy delgada. Esas son las formas inacabadas del delito, frustración y tentativa, y que son punibles. Lógica, ¿por qué son punibles? Porque lógicamente, pues también la persona tiene la intención de hacer daño, puede ser daños patrimoniales, no necesariamente daños físicos o daños dirigidos a la integridad física o a la vida de la persona, sino también pueden ser daños patrimoniales, pero lógicamente pues no se materializa, no se consuma de manera completa. ¿Ok? Igualmente, pues el artículo 81 habla de que si voluntariamente desiste la gente de continuar en la tentativa, solo incurre en la pena cuando los actos ya realizados constituyan de por sí otros delitos o faltas. Eso es lo que hablaríamos de concurso real y concurso ideal de delitos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la tercera clase. Y en el delito frustrado se rebaja la tercera parte. Aquí ya me está diciendo que hay una pequeña atenuación que hubiera debido imponerse por el delito consumado, atendidas todas las circunstancias, y en la tentativa del mismo delito se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo en uno y otro caso disposiciones especiales. Lógicamente, pues bueno, ahí está la tentativa y la frustración. Ahora, con respecto a las formas de participación accesoria, ¿qué son las formas de participación accesoria? Bueno, son todas aquellas autorías o semiautorías, se pudiera decir, de personas que están en la comisión del hecho delictivo, pero no ejercen un papel principal de actor o actora. Ahí, o sea, su actuación puede ser de facilitador, de cooperador inmediato, sí, excitando, pero no es propiamente su autoría, no es el principal, por decir, representante de ese hecho delictivo. Por eso se llaman formas de participación accesoria, porque uno es el que está al mando, el que ejecuta, el que hace y demás, y los otros son como las piezas claves que lo ayudan en la comisión del hecho delictivo. Por eso son formas de participación accesoria que no van a tener pues la misma pena que un autor, el principal, sino van a ser también atenuadas por la forma en que cometió el hecho delictivo. Las formas de participación accesorias están desde el artículo 83 y voy a leer algunos artículos. Dice, cuando varias personas concurren en la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetrados y de los cooperadores inmediatos, de los perpetradores, perdón, y de los cooperadores inmediatos, queda sujeta a la pena correspondiente del hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Entonces, lógicamente que o sea, aquí me dice, cuando varias personas concurren, ¿ves? O sea, no es una sola. Para que existan formas de participación accesoria, el delito, ese hecho delictivo tiene que haberse realizado por varias personas. Y me dice que cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro cometer el hecho. Entonces, me diferencia los perpetradores como tal y los cooperadores, los que ayudan. Luego, en el artículo 84, pues ya me establecen las rebajas, por decir, de esas participaciones. Dice, incurre la pena correspondiente al respectivo hecho punible rebajada por mitad los que hayan participado en cualquiera de los siguientes modos: excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo, prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido, dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo,
facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar respecto del que se encontrara en alguno de los casos especificados, cuando se hizo un concurso no se hubiese realizado el hecho. Entonces, pudiera decirse que este artículo pues, prácticamente establece esas participaciones y le da a otra persona pues la cualidad de facilitador. Ya no sería cooperador o perpetrador, sino también facilitando o un facilitador inmediato. ¿Ok? El artículo 85 habla de las circunstancias agravantes y atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que consistieran en sus relaciones particulares con el ofendido en otra causa personal y que sirven para atenuar o agravar la responsabilidad, solo en aquellos de quienes concurran. Como ya dije, pues las participaciones accesorias van a tender casi siempre pues a atenuar la pena porque no se le va a endilgar o a establecer una pena máxima al facilitador o al cómplice que al autor. Por eso también, pues, en el momento de la individualización del hecho delictivo, cada parte o cada persona que incurrió en ese hecho delictivo tiene un papel dentro de ese contexto, dentro de esa, sí, acta. Por eso también a nivel de procedimiento es muy importante que los órganos de seguridad del Estado, en el momento que levanten las respectivas actas, pues dejen plasmada la individualidad o las características de cada persona que estuvo en ese hecho y que cómo fue su actuación. Por eso es individualización del hecho delictivo, porque cada persona debe tener pues su papel. Eso es en líneas generales su papel y eso debe quedar plasmado en el acta y el acta pues es el piso fundamental del procedimiento. Si el acta policial, el acta donde se aprende a los que cometieron el hecho delictivo no está bien elaborada, la adolece o tiene algún vicio, pues lógicamente el procedimiento como tal penal se va a caer porque ya desde su piso, desde su base, está mal. Por eso es importante que exista claridad y se individualice notablemente a cada persona que participa en ese hecho y después en todo caso en ese hecho delictivo. Esas son las participaciones accesorias y las formas inacabadas. Em, Ahora vamos a entrar a lo que es del delitos del derecho internacional. Como estamos estudiando, es la parte especial del derecho penal, prácticamente nos subsumimos a lo que es el Código Penal. O sea, el Código Penal, recuerden que está dividido en tres libros. El libro primero habla de todo lo que son las disposiciones generales, extinción de las penas, de la acción, las participaciones accesorias, las formas inacabadas, validez temporal y validez espacial de la ley, los principios como tal de la ley penal. Eso es prácticamente lo que abarca el libro primero. El libro segundo son las diversas especies del delito. Cuando, perdón, cuando hablamos de las diversas especies del delito, pues son prácticamente la configuración de todas esas conductas de las personas que pudieran cometer hechos delictivos plasmadas en normas. Y al ser plasmadas en normas, pues lógicamente está contenida en el principio de legalidad. Y el libro tercero son las faltas. No necesariamente, si en el libro segundo no hay un delito o que esté allí contenido, pero existen leyes especiales y leyes orgánicas, pues también la persona puede ser penada o sancionada. El Código Penal, pues, dígame, o sea, desde el momento de su concepción, pues trató de abarcar la mayoría de conductas antijurídicas que se pueden convertir en delitos. Sin embargo, a medida que la sociedad avanza, pues lógicamente existen también delitos que se configuran o se establecen conforme la sociedad va avanzando. Y si en ese momento pues no están tipificados en el Código Penal, para eso existe la creación de
otras leyes, en este caso, por lo menos en Venezuela, las leyes especiales penales, donde cada ley pues tiene diversos tipos penales dentro de una misma ley. Por eso, o sea, casi todas las conductas, yo digo prácticamente todas, actuaciones lógicamente antijurídicas que se pueden convertir en hechos delictivos están plasmadas en las leyes. Venezuela, sobre todo, tiene un catálogo de leyes penales extensas y pues están encuadradas, están configuradas y establecidas pues para adecuar la conducta de las personas que puedan cometer hechos delictivos en esos tipos penales. Sin embargo, como estamos, el programa académico, pues prácticamente habla, o sea, es el del Código Penal. Tocamos otros puntos, que vamos a también, si me da oportunidad, si no, pues en la tercera clase, que de las leyes especiales vamos a hablar un poco de la LONNA y de la Ley de Violencia de Género, Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que también forma parte pues del programa académico de manera muy general, ¿ok? Bueno, en cuanto a los delitos del derecho internacional, están contenidos desde el artículo 152 y voy a leer algunos para poderlos analizar. Dice el artículo 152, los venezolanos o extranjeros que cometan actos de piratería serán castigados con presidio de 10 a 15 años. Incurren en este delito los que rigiendo o tripulando un buque no perteneciente a la Marina de Guerra de ninguna nación ni provista de patente de corso debidamente expedida o haciendo parte de un cuerpo armado que ande a su bordo, ataquen otras naves o cometan depredaciones en ellas en los lugares de la costa donde arriben o se declaren en rebelión contra el gobierno de la República. Bueno, es un tipo penal, lógicamente que también puede que este tipo penal esté contenido en otras leyes y que pues trate de establecerlo o aclararlo un poco más. Sin embargo, como está en el Código Penal, hay que poderlo analizar conforme a las pautas que también di en la clase pasada, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector y el bien jurídico protegido. En este caso, el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo me dice que pueden ser venezolanos o extranjeros. O sea, es un sujeto activo, pues lógicamente calificado porque tienen que ser venezolanos. Los extranjeros, pues también pues, me dice cualquier extranjero, ¿no? Pero la connotación es que el sujeto activo, pues lógicamente es una persona. eh, Se pudiera decir que sí es calificado porque me está diciendo que los venezolanos o extranjeros, ¿no? Sin embargo, también deja abierta la posibilidad a que es cualquier venezolano y cualquier extranjero. Entonces, pudiera ser un término pues dual, ¿no? Pero pues el sujeto activo, venezolanos o extranjeros. El sujeto pasivo, pues lógicamente es el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque está afectando aspectos propios de soberanía. El bien jurídico tutelarlo sería la soberanía, en todo caso, aquí más cuando son aguas territoriales. Entonces, bien jurídico tutelado. El verbo rector es la acción de cometer actos de piratería. Por eso es una acción dirigida a cometer actos de piratería, que sería el verbo rector, la intención. Es un delito pues contra el derecho internacional porque lógicamente afecta la soberanía, son aguas territoriales, me indica más o menos pues cómo sería la forma de la comisión, el rigiendo, tripulando un buque, como dice, no perteneciente a la Marina de Guerra de ninguna nación, pues lógicamente ni provisto de su patente de corso ni la personología, pues atentaría contra todo caso, pues las aguas territoriales, la soberanía del Estado y se cometería en todo caso un delito contra el derecho internacional. Igualmente, pues más abajo pues están las penas fijadas para esos delitos de derecho internacional, las prohibiciones en todo caso que tienen los venezolanos y los extranjeros en cuanto a esos delitos y pues lógicamente se configura exactamente. Hay delitos que inclusive que ahí habla de unidades tributarias. Sin embargo, bueno, las unidades tributarias varían cada año. ¿Ok? Ahora pues pasamos a lo que son los delitos contra la libertad de cultos. Eso está desde el artículo 167 del Código Penal y voy a leer
el primero dice, el que por ofender algún culto lícitamente establecido o que se establezca en la República impida o perturbe el ejercicio de las funciones o ceremonias religiosas, será castigado con arresto desde 5 hasta 45 días. Si el hecho fuera acompañado de amenazas, violencias, ultrajes o demostraciones de desprecio, el arresto será por tiempo de 45 días a 15 meses. Pues lógicamente todas las personas tienen derecho a la libertad de cultos y sobre esa libertad pues también tienen el deber y el derecho de ser respetados y respetar. Las personas, pues, independientemente de la religión que profesen, pues también tienen que primero respetar a los demás y pues también respetarse a sí mismos. Y nosotros pues tenemos que ser tolerantes sobre las diversas religiones que existen hoy en día. Por eso el sujeto activo en este caso me está diciendo que es cualquier persona, el que por ofender algún culto lícitamente el que, o sea, es una persona, un sujeto activo o indiferente, cualquier persona. El sujeto pasivo, pues tiene una cualidad, pues en todo caso, porque puede ser un sacerdote, cualquier miembro de alguna otra religión y demás. El verbo rector, pues es la ofensa, es ofensa. Y el bien jurídico tutelado, pues bueno, ya se sabe que así afecta la integridad física a nivel inclusive moral, porque es esa las funciones ceremoniales o las funciones religiosas como tal. Entonces, el bien jurídico tutelado sería la religión que es en todo caso vulnerada por ofensas a ese culto, independientemente del culto. Y pues es un delito, está contemplado aquí. Lógicamente que este tipo de delitos pues casi no se dan. Las personas pues somos respetuosas de los cultos de los demás. O sea, no, en el tiempo que yo estuve en tribunales pues de verdad no observé ni como secretaria de jurisdicción ordinaria y como juez que llegara a algún tipo de procedimiento, bueno, en lo que me respecta de ofensas a culto, ¿no? Puede ser que sí existan, pero o sea, son muy pocos los casos que se dan, porque pues también me imagino que el ofendido a los fines de evitar controversias, pues a veces deja pasar, ¿no? Las situaciones donde sí se ofenden, porque eso sí se ve, que hay ofensas, pero lógicamente no traspasan mucho las líneas jurisdiccionales o no llegan hasta allá. Tratan pues de conciliar y bueno, el perdón y demás sobre la base de que eh, ese es el deber ser, ¿no? O sea, que tratar de perdonar al prójimo y demás. Si la ofensa pues no ha sido pues tan grave también, ¿no? Porque si la ofensa es grave, pues lógicamente tiene que actuar de manera jurisdiccional porque pues también se volvería siendo cómplice de conductas antijurídicas que son delitos y que las personas entonces no van a aprender sobre esa conducta que lo hicieron mal o que lo están haciendo mal, ¿no? Ajá. Luego tenemos eso está del artículo 167 al 172. Inclusive el 172 habla de cuando se profana total o parcialmente el cadáver de alguna persona, lo exhumare, sustrajere, o sea, el poder de sus restos, será castigado con prisión de 3 a 15 meses. Si el hecho se ha cometido por el administrador o celador de un cementerio o un lugar de sepulturas o por persona a la cual se hubiere confiado la guardia del cadáver o de los restos, la pena se aumentará en una tercera parte en el primer caso y en una cuarta parte en el segundo. También pues lo establece cuando se profanan las tumbas o en los cementerios. Se han visto casos pues lógicamente de necrofilia además y esto pues forma parte de esos tipos penales, ¿no? Y pues sujeto activo y diferente, sujeto pasivo, pues bueno, ahí lógicamente que está profanando una tumba, pero ya pues sería el encargado, el dueño del establecimiento, ¿no? El bien jurídico, pues tutelado es los restos, porque pues los restos tienen que descansar en paz. Y el verbo rector, pues ahí está la profanación como tal. O sea, porque es el acto de profanar una sepultura. Ajá.
Ahora tenemos los delitos contra la libertad individual contenidos del artículo 173 al 182. El 173 dice, cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga, será castigado con presidio de 6 a 12 años. En igual pena incurrirá los que intervienen en la trata de esclavos. Lógicamente que pues estos delitos contra la libertad individual pueden estar contenidos también en otras leyes especiales cuando hay privaciones ilegítimas de la libertad, trata de blancas, cualquier tipo de esclavitud, inclusive de manera sexual. Este es el tipo penal básico y como tipo penal básico, pues me está indicando que cualquiera, sujeto activo, indiferente, sujeto pasivo, pues una persona que está en estado de esclavitud o indefensa, el verbo rector sería pues el reducir a esclavitud, ¿no? La, mm, someter a esa persona a esclavitud. Y el bien jurídico tutelado, en todo caso, sería ¿cuál? La libertad. Ese sería el bien jurídico tutelado en cuanto al delito de esclavitud, la libertad. Igualmente de ahí en adelante, pues me diferencia, me establece las diferentes formas de esclavitud, los tipos penales, de cuánto tiempo a cuánto tiempo. Sin embargo, pues eso yo quiero que ustedes lo ahonden. Y bueno, en el momento que se les presente un caso, pues ya sabe que dentro del libro segundo del Código Penal están los delitos contra el derecho internacional, con los delitos contra la libertad de culto, los delitos contra la libertad individual, la inviolabilidad del domicilio, que es el que vamos a ver ahorita, y pues diversos tipos penales que encuadran sucesos o actuaciones del ser humano. Ajá, de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, contenidos del artículo 183 y 184, y pues em, dice el 183, cualquiera que arbitraria, clandestina o fraudulentamente se introduzca o instale en domicilio ajeno o en sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Si el delito se ha cometido de noche o con violencia a las personas o con armas o en el concurso de varios individuos, la prisión será de 30 meses. El enjuiciamiento no será al hogar, sino por acusación de la parte agraviada. Es un delito, pues lógicamente que también afecta a la sociedad, que muchas veces de manera frecuente ocurre, que el sujeto activo en este delito pues es cualquiera y su mismo inicio del articulado dice cualquiera, o sea, sujeto activo de manera indiferente, sujeto pasivo pues también no tiene una cualidad pues, específica. El verbo rector sería eso, o sea, ingresar a la instalación, el domicilio y demás, ingresar. El bien jurídico protegido, pues lógicamente es un bien patrimonial, el hogar, la casa, el domicilio, que sería pues esa es el bien jurídico tutelado, ¿no? Lo que es la integridad del domicilio. Igualmente, pues es un delito pues, que sí afecta enormemente no solo la integridad física, sino la integridad pues, moral, se pudiera decir, porque se asustan las personas, ¿no? Que puedan ingresar a alguien de manera clandestina o fraudulenta y se instale como dice allí, en domicilio ajeno en sus dependencias contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo. Pues lógicamente también es, o sea, un delito que afecta la psiquis, que esto puede pasar de día, puede pasar de noche, puede ser para cometer un hecho delictivo o puede ser solamente que ingrese a una casa que esté desocupada, pero lógicamente está invadiendo el espacio, el derecho de propiedad, porque pues el bien jurídico tutelado también es el derecho de propiedad, pues todas estas situaciones acarrean cierta incomodidad, no solo física, sino también a nivel psicológico. ¿Ok? Igual están los delitos contra la habilidad del secreto, del 185 al 189, los delitos contra la libertad del trabajo. Recuerden que también tenemos una ley orgánica del trabajo que se tipifican ciertas conductas allí. Los delitos contra la cosa pública, eso no lo vamos a ver hoy, eso es parte del cuarto y quinto módulo, cuarto módulo,
que es la tercera clase que les he especulado concusión, porque recuerden que también tenemos una ley contra la corrupción y pues tenemos que abordar ciertas cosas aquí que aquí ya están derogadas o no se usan, están en desuso. ¿Ok? La violencia y la resistencia a la autoridad también lo vamos a ver en la clase pasada. Estoy abordando es los delitos o los tipos penales según el orden del programa. La suposición de validamiento con los funcionarios públicos, eso es parte también de lo del peculado. Y pues bueno, están los delitos contra la administración de justicia, que es de la negativa a los servicios legalmente debidos, de la simulación de hechos punibles, de la calumnia, que son delitos de instancia de parte agraviada, del falso testimonio, que ese sí es un delito de orden público, que se da pues cuando una persona delante de algún funcionario o autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo verdad, lo cierto o calle, pero está dando falso testimonio. Vamos a leerlo rapidito. Dice, el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle, total o parcialmente, lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Si el falso testimonio se ha dado contra alguien indiciado por delito en el curso de un juicio criminal, la prisión será de 6 a 30 meses y si concurren esas dos circunstancias será de 18 meses a 3 años. Si el falso testimonio ha sido la causa de una sentencia condenatoria, pena de presidio, la prisión será de 3 a 5 años. Si el testimonio se hubiera dado sin juramento, la pena se reducirá de una sexta a una tercera parte. Entonces, es un delito, pues, de sujeto activo, diferente, de sujeto, pues, pasivo, sí tiene que ser calificado porque es una autoridad judicial. El verbo rector, pues, es esa, pues, mentiras, ¿no? Mentir o acertar algo que no es cierto o que no es de esa manera. El bien jurídico tutelado, pues lógicamente siguen ciertas, son circunstancias que dependen del momento. O sea, como el bien jurídico, pues sería la integridad, lo que es la parte inclusive el secreto, de la confidencialidad, de todos esos aspectos que se pueden dar inclusive en un juicio o que forman parte de un proceso y que la otra persona está pues afirmando algo que no es así. Por eso es falso testimonio. De ahí en adelante, pues están las penas ya con atenuantes y con agravantes, que los invito a que ustedes pues las revisen. Como les digo, también estos son tipos de delitos que se dan, pero no son, este, no son totalmente eh, continuos. Son delitos que se pueden dar. em, eh, o sea, del término de la distancia, no son siempre, no son los comunes, por decir. Sí se dan, pero lógicamente son pocos en el momento de verificarse como tal o de imputarse a alguien por falso testimonio. Luego está el encubrimiento del artículo 200, que son parte de la obstaculización de la justicia, la fuga de detenidos y el quebrantamiento de condena del 258 en adelante al 69, la prohibición de hacerse justicia por sí mismo, como su mismo nombre lo indica, una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito, pues no puede por sus propias manos castigar a la otra persona, sino tiene que dejárselo pues a los órganos jurisdiccionales competentes. Bueno, así las cosas, se me está acabando ya el tiempo. Voy a dar las frases para la actividad 3 y la actividad 4. Para la actividad 3 dice, si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a ser legítimos propietarios del futuro. Y la ley es la razón libre de pasión. La ley es razón libre de pasión. La ley es razón libre de pasión. Esto es de Aristóteles. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Nos quedaría un solo encuentro y espero que en el próximo encuentro si se puedan conectar, que estén muy bien, que pasen una feliz tarde y
Sigan en su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.